El CONEP, ayer hubo una actividad importante de los empresarios, asistió la vicepresidenta Raquel Peña, y hay una propuesta, un planteamiento, ¿no?, del CONEP a propósito de la reforma fiscal, que es una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, del 12 plantea el pacto fiscal, y según la ley eso debió concretarse en el 14. Los gobiernos le han sacado el cuerpo y nadie ha querido hacer unos parchecitos, pero las horas de los hornos, como dicen. O sea, no se puede más. Aquí han desfilado varios economistas, faltan otros, y es que no se puede esperar más. Aunque quisiese, ¿no? Lo más probable es que si el presidente Abinader tuviese la oportunidad, él y su equipo, ya no nos aguanta esa vaina, porque bien, entonces, nos va a pasar que nos vamos a ir. Pero no hay manera de evitar esto. Y el CONEP está planteando la participación de todos. Y en ese todos, evidentemente que uno mira hacia los partidos políticos, porque los principales partidos de oposición rehúsan participar. Hay alegatos políticos, hay una serie de argumentos, en un proceso de elecciones que acaba de pasar, hay una parte importante que dice que fue comprada, y bueno, si compraste y es un poder ilegítimo, tienes una urgencia, y bueno, resuelve tú, aunque es una corresponsabilidad, y quienes hoy están en la oposición estaban en el gobierno anteriormente. El CONET está hablando de liderazgo político, ya lo Julián, liderazgo social y empresarial. Está hablando de firmar un pacto para concretar las transformaciones. Es un poco el camino que planteó desde un inicio, desde antes de las elecciones, el presidente Yerling. Ayuda a ese señor, por favor. Y es lo que planteó el presidente Abinader, de un acuerdo político, de hablar con los pasados candidatos, hablar con los partidos para asumir un proceso de reformas. Él lo planteó desde inicio, aquello naufragó en el CES, Consejo Económico y Social, y bueno, entramos en campaña, terminó el periodo, en plena campaña el presidente Abinader retoma el discurso de reunirse, del consenso, de ponerse de acuerdo. Eso pareció que ocurriría horas después de las elecciones, pero inmediatamente aquello se yuguló con la respuesta de las direcciones partidarias y la vuelta atrás de un sector importante de opositor, y bueno, y ya no esa parte no va a estar presente en el llamado consenso. Por eso el CONEP ayer, conocedor como el que más de esa realidad, reclama al liderazgo político, al social, que firmen un pacto para concretar, ponerse de acuerdo sobre las transformaciones que necesita el país. Usted dirá, bueno, pero citaste hace unos minutos la Estrategia Nacional de Desarrollo, y bueno, ya hubo el acuerdo y se hizo ley. Y en esa ley se habla del pacto fiscal, que es ley, entonces lo que hay que hacer es concretarlo. Bueno, ahí es que está la dificultad. Dice que en los detalles que está el demonio. Claro. Y tenemos esa dificultad. El CONEP está planteando y se respeten los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad del régimen tributario, hace referencia a la Constitución. Que es un mandato constitucional. Eso es un mandato constitucional. Eso no es una opinión de Celso. No. El artículo 243. Gracias. El artículo de buena anotación. Y esto sí, él aboga un sistema tributario ágil, que se simplifique, progresividad, capacidad contributiva de cada sector, que es lo que han estado planteando
los economistas que han estado por acá, ya lo planteaba Henry Ebrard, de simplificar, porque es complejo y hay que agregar empleados, hay que agregar costos, sobre todo a pequeñas, medianas y microempresas que está buscando quien entienda los números para mensualmente estar fuñendo con toda esa vaina, que es un trastorno y impulsa a la informalidad, a los que se han atrevido, a los que han estado, a los que se mantienen en la formalidad todavía. Reclamó gradualidad. Ese es un aspecto que también lo plantea la economía. Usted no puede una política de shock, como ocurrió en el 84, con los reclamó el fondo, cuando era ese policía mundial implacable, con esa mirada tubular. Bueno, si tienes 100 pesos y tus gastos son de 90, deja de comer. Deja de comer y de vestir. Y ahí vino la vaina y ahí tenemos muertos que... dura, súbete a la acera. Correcto. Ahí tenemos muertos que no se pueden, ya no se sabe cuántos son los de 1984. Y también la parte del gobierno le reclama mayor calidad y eficiencia en el gasto público, transparencia. Los gobiernos han tenido ese déficit de transparencia y sobre todo esa calidad en el gasto y la racionalidad al cachimbo, usualmente. Y este aspecto fundamental lo tratamos bastante ayer con Ebrard, lo relativo a la deuda externa. Este problema de la deuda, consolidarla y un enfoque de sostenibilidad que se está haciendo, ¿verdad? Se está quebrando, basada en la realidad de las finanzas públicas. Y los empresarios hablan bonito, ¿entiendes? Cuando dicen sostenibilidad, mire, usted no puede con eso. ¿Y cómo que usted está pagando 120? Usted está cogiendo préstamos para pagar deuda. En realidad, las finanzas públicas lo que tiene, lo que se tiene y lo que se necesita. Creo que era Jaime Arista Escuder, que lo primero es cuánto que nos falta, qué necesitamos y cómo que vamos a lograr lo que necesitamos, elemental, ¿verdad? Claro. Y ahí hay que ponerse de acuerdo. Es tan elemental que es lo más difícil. Entonces, hace referencia a la educación, que es una parte muy sensitiva. Se tiene todo el dinero y todavía estamos en una situación muy, muy difícil, de los peores récords a nivel mundial. Y un sindicato que se ha convertido en el obstáculo y que genera los problemas. Acaba de retirarse ahí de un sistema de evaluaciones porque creo que le picó un mosquito en la calva al amigo presidente. Eduardo. A Hidalgo que termina su diputación ahora en agosto. Pero así andamos. Yo creo que es importante que los empresarios hayan dicho lo que creen, y por donde ellos entienden que deben ser las cosas. Es una declaración de principio. Me parece que lo más importante esa necesidad que plantea la necesidad de la participación de todos, que cada sector asuma su responsabilidad, porque usted como sector político no me puede decir no estoy de acuerdo y me voy, que es lo que hemos contado aquí de las ausencias históricas del PRD y cómo le costó tanto, y quizás la presidencia de Peña Gómez en aquel retiro cuando se hizo la reforma posterior a la crisis del 94. Entonces, los escenarios hay que estar, hay que plantear las posiciones, porque ahora es muy cómodo, bueno, usted me engañó, yo no estoy de acuerdo y me fui y no estoy ahí. El PRM actuaba así también. Pero hay incluso el hecho de que se haya postergado la reforma, esa reforma fiscal, y que haya implicado espacio de los gobiernos del PLD,
le da una mayor responsabilidad al PLD en esto, de participar. Eso no quiere decir suscribir las posiciones del gobierno en esto. Pero Leonel Fernández tiene un 28, representa un 28, el PLD un 10. Los que están o deben estar representados en ese 38 necesitan que eso se exprese en la discusión, en la participación, que ustedes creen que se debe hacer. No, que hay que bajar el gasto y la corrupción. No, y eso se dijo, y no ocurrió. Y lo dijo el que es ahora sector opositor. Entonces, hay que participar. Y hay que tener una postura responsable y meterse. Hay una, no sé quién aquí, creo que era Rosario, que refería a las responsabilidades congresuales. No, era por otro lado. Era una información que hoy estaban discutiendo Barrilito, que los nuevos y los viejos en el Senado la apoyan, que se mantenga, que en la crónica decía, en ningún lugar se habla de responsabilidad en términos de social, ¿no? De promoción social, de dar dinero, de esas cosas. Que es la crítica. Correcto. Al Barrilito, que no hay fiscalizar, representar y legislar. Exacto. Entonces, los partidos tienen una responsabilidad a través de sus congresistas de representar y fiscalizar. Lo digo a propósito de la reforma, ahí no está, bueno, lo que se convierte en ley, legislar. Tienen que estar ahí, tienen que participar. Hay un 30 y pico que tiene que estar representado ahí, porque el camino fácil es dar la espalda y aquello no sirve y usted la descalificación. Y no estoy ahí ya, fin del análisis y la discusión. Entonces sí hay que participar y quiero rescatar esa parte de lo planteado ayer por CONEP, que ya tiene sus particularidades y es un gremio empresarial y sí va a defender sus intereses. Pero qué bueno que diga lo que quiere y para dónde podría, lo que quiere. Y ya el gobierno, que es una representación de todos, o debe ser una representación de todos, con la participación de oposición, decida qué es lo que se va a hacer, qué caminos recorrer para seguir echando adelante este carro en el que estamos todos.